Con la implementación de una escala de calificación basada en estándares de 0 a 4, algunos alumnos y sus familias están preocupados de cómo obtener los 4. Creemos que todos los estudiantes deberían de tener acceso y la oportunidad de demostrar un 4 en todas las clases. Vamos a revisar la escala de puntuación para entender mejor los niveles de dominio académico y cómo obtener un 4. La escala de puntuación del distrito describe cómo los estudiantes serán calificados en todos los niveles de dominio académico. El nivel 1 es principiante, en donde los estudiantes necesitan el apoyo del maestro para entender los conceptos y habilidades. Los estudiantes podrán demostrar un entendimiento en desarrollo en donde el dominio académico en algunos conceptos más simples y habilidades son demostradas, pero los estudiantes siguen trabajando con otras. Un estudiante que demuestra dominio académico del estándar a nivel de grado obtiene un 3. Finalmente, un 4 se obtiene cuando los estudiantes pueden demostrar dominio del estándar a nivel de grado, así como demostrar una evidencia de habilidades con un razonamiento de alto nivel o que son capaces de transferir y aplicar conceptos y habilidades a diversas situaciones o contextos. Simplemente los estudiantes obtendrán un 4 cuando demuestren que pueden hacerlo independientemente. Yo puedo enseñar esto, puedo aplicar esto a una situación nueva o del mundo real. Para los estudiantes con planes individuales de educación o IEPs, independientemente incluye el uso de adaptaciones o modificaciones enlistadas en su plan de estudios. Me emociona mucho cuando empiezo a pensar en cómo los estudiantes pueden lograr los 4, porque pienso en todas las formas diferentes en que los estudiantes pueden demostrar un 4 mediante diferentes proyectos a través de tareas de diseño. Y me emociono mucho cuando trabajo con maestros para diseñar estas, porque los estudiantes pueden hacer tantas cosas de tantas maneras que quiero que los maestros sean capaces de ver esto y para que los estudiantes experimenten esas cosas también. Un 4 no se trata de hacer más tareas o más trabajo. Se trata de aplicar tu aprendizaje a más contextos con un razonamiento de alto nivel. Las calificaciones basadas en estándares y la escala de 0 a 4 enfocan a los maestros y estudiantes en el aprendizaje. Esto enfatiza la mejora continua mediante una retroalimentación clara y una cultura de revisión. Esto motiva a los estudiantes a ser exitosos a través de un sólido plan de estudios e instrucción de alta calidad. Los estudiantes se empoderan con su aprendizaje y demuestran el conocimiento que han obtenido, mientras que los maestros les brindan apoyo y oportunidades para demostrar su aprendizaje. Pienso que muchas veces es simplemente reconsiderar las formas en cómo enseñamos, porque tenemos que brindar las oportunidades para que alguien pueda demostrar lo que sabe. Entonces, demostrando un 4 podemos aplicarlo al mundo real, podemos tomar el conocimiento que hemos ganado y evaluarlo poniéndolo en otras situaciones y simplemente no solo repetir lo que pudimos haber leído o lo que pudimos haber aprendido. Así que se trata de su aplicación y pienso que esa es la mejor parte. Ahí es donde queremos que estén nuestros estudiantes. Este trabajo está arraigado en altas expectativas y éxito académico para todos los y las estudiantes, y un 4 es alcanzable para todos los estudiantes en todas las clases. Ha habido un rumor y confusión sobre que los 4 no son posibles, pero eso simplemente no es el caso. Un 4 se obtiene cuando el estándar se cumple y se demuestra un entendimiento más profundo. Una evaluación inicial de un nuevo estándar puede no obtener un 4, y eso está bien. Es parte del proceso de aprendizaje y queremos que los estudiantes sigan aprendiendo y esforzándose por obtener 4 y el dominio académico del contenido de los estándares. Veamos algunos ejemplos de cómo los estudiantes pueden obtener un 4. En tercer grado, se espera que los estudiantes sean capaces de categorizar paralelogramos. Un ejemplo de una tarea de nivel 4 podría ser evaluar la equivocación de un estudiante. Por ejemplo, Susie categorizó mal varios paralelogramos. ¿Qué paralelogramos categorizó mal y cómo puede corregir su error? En secundaria, se espera que los estudiantes usen su entendimiento sociocultural para describir el tema o propósito del autor. Una forma de mostrar su comprensión a nivel 4 podría ser comparar cómo una persona de una cultura diferente que la de los autores podría interpretar el tema o propósito de una narrativa ficticia. Mis ejemplos preferidos para nivel 4 son: ¿cuál es la equivocación? Escribe una pregunta sobre la habilidad. Conecta el aprendizaje contigo mismo. Conecta el aprendizaje con tu comunidad. Y finalmente, conecta el aprendizaje a otra área del contenido.
Cuando los estudiantes están preocupados acerca de no poder demostrar un 4, los animamos a decir, no he demostrado mi 4 aún. Tendrán muchas oportunidades para obtener un 4 mediante la unidad de instrucción. Continuaremos trabajando con estudiantes, maestros, familias y escuelas mientras avanzan por las etapas de este cambio a las calificaciones. Nuestro enfoque principal siempre ha sido y continuará siendo el preparar a los y las estudiantes para tener éxito a altos niveles, ahora y en el siguiente paso de su trayecto.